En este video voy a hacer una introducción a los gráficos en R. Voy a hablar de la librería Basic Graphics, que son las que permiten hacer los gráficos más simples y más fundamentales de R. Y luego voy a hablar de cómo se diagraman una página de gráficos, es decir, cómo se ponen varios gráficos en una sola pantalla, a los efectos de visualizarlos y de exportarlos o imprimirlos. Luego voy a hablar de cómo se importan diferentes fonts o tipos de letras para hacer mejores gráficos en R. Este video fue concebido para ser visto junto con el otro video que se relaciona con cómo hacer gráficos con la librería ggplot. Son dos videos que están conectados entre sí, pues se hacen exactamente los mismos gráficos en las dos librerías. Introducción a los gráficos en R. Entonces, R es un programa que permite hacer una gran diversidad de gráficos. Aquí solo una pequeña cantidad de lo muchísimo que es posible. Gráficos en 2 dimensiones, gráficos en 3 dimensiones, box plots, gráficos en 3 dimensiones proyectadas en 2, en fin, una gran cantidad de cosas. Existe una enorme cantidad de libros, blogs, sitios web donde se explican y se muestran y se despliegan una gran cantidad de gráficos distintos. En muchos de estos sitios se proporcionan los comandos de tal manera que el usuario puede copiar estos comandos y adaptarlos para hacer los gráficos semejantes con sus propios datos. Entonces, en medio de esta enorme cantidad de información, vamos a tratar de organizarla. Lo primero que se puede decir en líneas muy generales es que hay 3 librerías gráficas principales en R. La librería Graphics, que se carga por defecto al iniciarse cualquier sesión de trabajo de R, que permite hacer una cierta cantidad de gráficos en 2 dimensiones. Esa es lo que vamos a hacer en este video. Después está la librería ggplot2, que es una librería mucho más reciente, que se trata en otro video, que permite hacer gráficos basados en un paradigma distinto que se llama la gramática de gráficos. Si quieres saber más sobre esto, vea el otro video. Y después está la librería Lattice, que permite hacer gráficos en 2 dimensiones en muchos múltiples paneles y gráficos en 3 dimensiones. Hay además varias librerías dedicadas a hacer gráficos en 3 dimensiones. Yo no trato de gráficos en 3 dimensiones por 2 razones. 1, me cuesta mucho hacerlos. 2, me cuesta mucho interpretarlos. Así que prefiero gráficos en 2 dimensiones, que es lo que la mayor parte de los humanos podemos hacer y entender fácilmente. Entonces, es absolutamente imposible aprender los comandos y la lógica de funcionamiento de estas 3 librerías, o siquiera de una sola de estas librerías en una sola sesión. La única forma de proceder es aprender esto de forma progresiva y ir perfeccionando progresivamente el conocimiento, que va a ser recordado en la medida que se use. Entonces aquí solamente se explicarán las bases fundamentales para el uso de la librería Graphics. Bien, entonces en esta librería que se carga por defecto al iniciarse R, vamos a hacer el primer gráfico, que es un gráfico plot XY, es decir, un gráfico de puntos, y para eso vamos a generar 2 variables que son, vamos a generar la variable X y la variable Y, que son números extraídos al azar, 50 números extraídos al azar de una distribución uniforme, que tiene un mínimo de 0 y un máximo de 2. Son números al azar, y el primer gráfico, el más simple, lo más elemental que se puede hacer en R es esto, plot X, Y, que genera el gráfico más elemental que se puede hacer en R, gráfico de puntos. Este gráfico puede ser modificado, puede y va a ser modificado, y para eso tenemos que aprender una serie de comandos útiles, que vamos a mencionar aquí solamente algunos de ellos. El primero es el tipo de gráfico. Por defecto esto genera un gráfico de puntos, pero se pueden hacer gráficos de líneas, de puntos y líneas, tipo B, en escalera, en barras, en fin, todo lo que está aquí señalado. El segundo comando importante es xlim e ylim, que especifica los límites inferiores y superiores de rangos de las variables x e y que se desean mostrar. Por ejemplo, si uno coloca xlim 0,5 y 1,5, va a mostrar esta sección del gráfico que tenemos indicada aquí. Por supuesto, se pueden combinar, hacer zoom tanto en la variable X como en la variable Y. Xlab e Ylab, lab significa label en inglés, son los títulos de los ejes, que son variables de tipo carácter que se van a proporcionar. Aquí R colocó por defecto los nombres que tenían las variables, pero eso puede ser obviamente distinto a lo que nosotros querramos hacer. Entonces,
R tiene diferentes tipos de letras, esto es bastante primitivo, hay básicamente tres familias y dependiendo si uno coloca font 1, font 2, font 3 o 4, eso aparece en negritas, negritas e itálicas o itálicas, en fin, esto es tan primitivo que no vale la pena explicarlo. Al final de este video se muestra el uso de la librería Extra Font que permite cargar y emplear decenas de otros tipos de letras para para incluirlas en los gráficos. Los símbolos de los gráficos en la pantalla gráfica son los siguientes. Hay 25 símbolos diferentes que se identifican colocando PSH igual el número del símbolo. Yo solamente recuerdo aquel que uso con más frecuencia, que es el número 19. Lo que sugiero es que usted imprima este segmento de información y lo tenga cerca si va a hacer gráficos en R. Bien, entonces vamos a hacer cambios en el gráfico original. Lo que vamos a hacer, nuestra instrucción original era plot x, y aquí terminaba el paréntesis. Entonces vamos a colocar coma y ponerle el título del eje X, que es esto que está aquí entre comillas, esto es un pedazo de texto, el título del eje Y, vamos a cambiarle el tipo de símbolos, PSH igual 19 van a ser círculos llenos de color rojo y vamos a hacer un zoom entre los valores 0,5 y 1,5 del eje X. Verán que todas estas cosas que le estamos añadiendo para especificar los detalles del gráfico que queremos ver están separados por comas dentro de esta instrucción cuyo paréntesis comienza aquí y termina aquí. El gráfico en cuestión es este. Es bastante mejor que el anterior y tiene los cambios que esperábamos. Entonces se pueden cambiar también tamaños y colores de otros componentes del gráfico. En particular es muy útil conocer el comando CEX, que significa Character Expansion. CEX.axis igual 2 significa que los números de los ejes van a ser del doble del tamaño original por defecto de R. CEX.lab del label va a hacer que el nombre del eje sea 75%, sea 25% más pequeño que el valor por defecto, y CEX3 va a aumentar el tamaño de los símbolos, produciendo el gráfico que vemos a continuación. Creo que debería ser claro. También podríamos cambiarle los colores a ambos ejes, poniéndole por ejemplo, a ambas letras de los ejes, poniéndole por ejemplo pink, a las etiquetas de los ejes poniéndole por ejemplo pink, y los colores a los números de ambos ejes poniendo blue. Es de notar que todos estos cambios que hicimos en los ejes afectan a ambos ejes simultáneamente. Por defecto no es simple en esta librería Graphics hacer cambios separados para cada eje. Bien, se pueden hacer gráficos también de XY identificando varios grupos. Esto es un set de datos muy viejo que existe en R, clásico en estadística, creado por Fisher, donde se poseen valores de variables morfométricas de las flores, de pétalos y sépalos, anchos y largos de pétalos y sépalos, de tres especies de flores. Entonces, el comando que vamos a utilizar es: vamos a graficar la variable sepal length contra sepal width, el largo contra el ancho de los sépalos, y estas variables se encuentran en el data frame iris. CEX 1.5 quiere decir que queremos que los simbolitos sean 50% más grandes que el valor por defecto. Y los tipos de simbolitos son indicados aquí en este comando que se señala aquí en la pantalla. Entonces vamos a entender este comando. Este es el gráfico en cuestión. Vemos tres tipos de símbolos identificados por círculos llenos, triángulos y rombos. Entonces vamos a entender este comando. AsNumeric es la variable species, es una variable categórica, y el comando as.numeric va a convertir esta variable categórica en números. ¿Okay? Esto es lo que estamos haciendo. Estamos convirtiendo todos los datos que correspondían a una especie, le va a corresponder el 1, a la otra especie le va a corresponder el 2 y a la otra especie le va a corresponder el 3. Este otro comando C, 16, 17, 18, concatena tres números, le va a asignar los números 16 al 1, 17
a lo que fue el 2 y 18 a lo que fue el 3. Y esto nos permite seleccionar los tipos de símbolos 16, 17 y 18 para los tres grupos que conforman este gráfico. Por supuesto, después de que este gráfico existe, se puede generar una leyenda. No lo voy a hacer aquí. Y la razón que no lo voy a hacer aquí es porque creo firmemente que la librería ggplot es muchísimo mejor, muchísimo más flexible, muchísimo más fácil de comprender y no quiero gastar tiempo en estas cosas en este momento. Pero continuando, otro tipo de gráficos son los histogramas. Aquí vamos a hacer histogramas, son 100 números provenientes de una distribución normal con media 0 y varianza 1. El histograma fundamental es esto, no puede ser más simple. Y este histograma puede ser modificado. Le podemos añadir un título general, que es el main aquí en histograma. Le podemos aumentar el tamaño del título con respecto al valor por defecto. Podemos definir los límites de las variables, de los valores a mostrar en el eje X. Podemos decirle cuántos intervalos de clase se van a generar para contar las frecuencias. Las etiquetas del eje X, que ahora son diferentes, se va a llamar X. Le vamos a cambiar el tamaño el tamaño de las etiquetas y le vamos a cambiar el nombre de la etiqueta del eje Y, que vamos a simplemente ponerlas en estas especificaciones que ocurre que son negritas. Y el color es igual a 18, que ocurre que es un rojo. Los colores en R se pueden llamar por nombre o por número. Hay más de 600 colores. Bien, este comando frec igual false, simplemente lo que va a hacer, lo que va a diferenciar el primer histograma del segundo es que en el segundo se computan las frecuencias relativas, es decir, las proporciones de valores en cada intervalo, en tanto que en el primero, por defecto, frec igual true, se computan las frecuencias absolutas, entonces es el número de valores en cada uno de estos intervalos de clase. Se pueden graficar funciones cualquiera también en R. Una forma muy simple de hacerlo es primero generar los valores. Esto genera una secuencia de valores que va de 0 a 1000 con espaciamientos de 0,01 y esto va a graficar esta función, estos valores de la variable x contra este f de x, que es esta función que queremos graficar. Como tipo de gráfico queremos líneas y LWD significa line width, tres veces más ancha la línea que el valor por defecto, lo cual permite generar este gráfico. Por supuesto, le podemos cambiar el color a la línea, por supuesto le podemos cambiar el tamaño a los números de los ejes y por supuesto le podemos cambiar las etiquetas de los ejes y su tamaño con lo mismo que hicimos antes. Obviamente se pueden graficar otras funciones como líneas rectas y gráficos de puntos. Veremos otros ejemplos más tarde. Se pueden hacer box plots. Estos son gráficos en los cuales se calculan una serie de estadísticos descriptivos para grupos definidos por una variable categórica. Entonces vamos a emplear un data frame que se llama orchard sprays. Decrease es la variable, una variable numérica que está en este data frame, y treatment es una variable categórica. Aquí indicamos el nombre, dónde están estas variables que están en este data frame y que queremos un color. Al azar seleccioné el 167, solamente porque me gustan los números primos. Entonces, esto nos da el siguiente box plot. Para cada una de las categorías de esa variable categórica treatment, se computa una caja, un box plot. Entonces, entendamos los componentes de este box plot. Entonces, lo primero, esta línea corresponde a la mediana, es el valor que separa el 50% inferior del 50% superior de cada uno de estos, los datos de cada uno de estos grupos. Se pueden eventualmente producir la media, que se representa como un símbolo adicional, por ejemplo con un punto. Se calculan también el primer y el tercer cuartil de cada uno de estos grupos, lo cual nos da una medida de la variabilidad de estos datos. Entonces aquí vemos que las medianas, las rayas, son todas diferentes y que las medianas y que la amplitud intercuartílica, que es esta diferencia entre el primer y el tercer cuartil, disminuye a medida que aumenta la media. Y se pueden calcular estos bigotes que aproximadamente corresponden al intervalo de confianza del 95% de los datos de ese grupo. También existen datos extremos que están fuera de ese rango de aproximadamente el 95% de confianza, que aparecen como estos puntos. Entonces, es muy importante
cuando se representan este tipo de cosas como los boxplot, entender que hay muchas representaciones posibles de las mismas, de los mismos componentes. Se puede representar los valores a través de un gráfico de dispersión colocando la mediana o la media, colocando la mediana, un boxplot como el que acabamos de mostrar y de ejecutar, se representa la mediana, el primer y el tercer cuartil y la amplitud y aproximadamente el intervalo de confianza del 95%. Esto es mediana más menos la amplitud intercuartílica, esto es la media más menos la desviación estándar, la media más menos los límites de un intervalo de confianza y la media más menos el error estándar de la media. En estas cuatro representaciones es absolutamente indispensable explicar en la leyenda exactamente qué es lo que se está graficando. Y también en todas estas representaciones, tal vez con la excepción de la primera, es muy importante saber cuántos puntos hay en cada uno de estos en cada una de estos grupos, de manera de saber cómo interpretar cada uno de los estadísticos descriptivos que se está aquí mostrando. Estos estadísticos descriptivos por grupos se pueden calcular, podemos guardar por ejemplo una variable que se llama h, que ocurre que es una lista, y con este comando h pesos stats podemos ver los estadísticos descriptivos que fueron calculados para hacer este gráfico. Se puede diagramar la pantalla gráfica y aquí vamos a hablar de dos elementos. Primero, de las distancias, no voy a entrar en los detalles, las distancias que existen entre el área donde se grafica y que puede tener uno o varios gráficos, y las distancias que hay entre el comienzo del gráfico y el comienzo de la pantalla gráfica, y entre el comienzo de la pantalla gráfica y la pantalla en general que se está visualizando. En fin, los detalles son técnicos. Como hay 4 costados en cada una de estas condiciones, hay simplemente en cada ocasión que presentar 4 números. Entonces, esto lo menciono porque en RStudio, como tenemos una pantalla gráfica muy pequeña, a veces hay que cambiar los parámetros de MAI, es el margen en pulgadas o en líneas, o el OMI, para poder visualizar los gráficos. En forma tanteando, yo llegué a obtener que esto me permite mostrar virtualmente cualquier gráfico que yo quiera hacer. Entonces lo que hay que hacer es ejecutar este comando, luego hacer el gráfico y luego entonces poder visualizarlo sin ningún problema. Para el diagrama de la pantalla de gráficas hay que poner en los gráficos, cuando se desea poner varios gráficos en una misma pantalla, y para eso hay que indicar cuántos gráficos hay y dónde se colocan. Esta instrucción par paréntesis mf row c 2,2 dice que va a haber 4 gráficos, 2 por 2, 4 gráficos, y que se los va a llenar por filas. Entonces se ejecuta este comando, y este comando no hace nada, lo único que hace es que prepara la pantalla para recibir los 4 gráficos que se envíen a continuación. Entonces para eso hay que recrear los gráficos de nuevo. De ahí el interés, por ejemplo, en tener estos comandos en un script. Podemos simplemente ejecutarlos de nuevo. Entonces, el gráfico número 1, el primero que vamos a ver, va a ser uno de los histogramas que hicimos. El gráfico número 2 va a ser el boxplot. El gráfico número 3 va a ser el gráfico de la función. El gráfico número 4 va a ser un histograma con una línea superpuesta. Ya vamos a verlo. Entonces, se ejecutó el comando par mfrow. Se ejecutaron después los comandos de los 4 gráficos, y lo que se observa entonces en nuestra pantalla dividida en 4, mostrando el primer gráfico arriba a la izquierda, luego se llena por filas, se llena la primera fila y luego se llena la segunda fila. Si a continuación se desea que la pantalla muestre un solo gráfico, hay que volver a la condición por defecto y ejecutar la instrucción que se muestra aquí en la pantalla. De lo contrario, R va a seguir esperando que cada vez en la pantalla gráfica se van a colocar 4 gráficos en todas las ocasiones. El último punto es la importación y el uso de tipos de letras, de fonts, en los gráficos de R. Entonces hay una librería muy útil que se llama extra font. Este comando carga la librería, y este comando fundamental, font-import, permite, hay que ejecutarlo una sola vez, no en cada sesión, hay que ejecutarlo una sola vez, y esto importa en R todos los fonts, todos los tipos de letras que existen en su computador,
tarda unos 3 o 4 minutos, pero le permite entonces utilizar todos los tipos de letras que antes no estaban visibles o accesibles a R. Entonces, en las librerías Basic Graphics, que son las que estamos empleando en este momento, si nosotros queremos imprimir un gráfico como PDF, vamos a utilizar el comando PDF, el nombre del gráfico a guardar, por ejemplo un plot cualquiera, que le ponemos Garamond simplemente porque es el nombre que queremos ponerlo, y la extensión de ese archivo. Family igual Garamond dice cuál de estas familias o fonts vamos a emplear y el tamaño del gráfico en centímetros. Luego hacemos el gráfico, que es el gráfico de un data frame que existe en R, poco importa de qué se trata, y luego escribimos dev.off. Entonces, este comando va a generar un archivo que se va a llamar plot-garamond.pdf en el directorio de trabajo. Este último comando, dev.off, simplemente va a desactivar este comando PDF y de ahora en adelante los siguientes gráficos se van a mostrar en la pantalla gráfica como habíamos hecho hasta este momento. Entonces, esto concluye este video en el cual hablamos de la introducción de los gráficos en R, el uso de las librerías Basic Graphics, que son las librerías más fundamentales que se cargan en cada sesión de trabajo, cómo generar varios tipos de gráficos y cómo diagramar la pantalla de gráficos para tener varios gráficos en la misma, y cómo usar diferentes tipos de letras en los gráficos de R. Espero que este video haya sido de interés y el mismo haya sido comprendido. Gracias.